Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este pequeño lector de libros digitales, o como quieras llamarle, en PDF o en EPUB, mejor en EPUB, no es un Kindle, lo digo porque no es un Kindle, no estoy haciendo propaganda. Pues para leer los libros que tú fabricas, es decir, las meditaciones que yo escribo, o que voy pasándola, pues necesitas convertirlo en un archivo que se llama, termina en EPUB. EPUB, no PDF, sino EPUB. Antes leía en PDF, pero ahora hay que pasarlo a EPUB. Pero muy fácil, hay conversores de EPUB, muy fácil, e incluso hay programas de documento que se lo convierten en EPUB. Pero hay que ponerle siempre una portada, ¿no? Porque bueno, el EPUB es así, exige, sobre todo para leerlo aquí, exige una portada. Entonces yo cuando preparo una meditación, pues aparte de terminarla, de escribirla y tal, pasarla a PDF, necesito el conversor para pasarlo de EPUB, pero necesito una portada y voy buscando portada. Y ayer, preparando esta segunda meditación del retiro, pues puse el título de la meditación y encontré un libro y sin mirar, copié la imagen del libro y le puse de portada. Y ahora, estando a punto de empezar la meditación, he visto de quién era el libro y qué libro era. No es el más conocido de este autor, pero dije yo, bendito sea Dios. He escogido a un autor que el propio Juan Pablo II tuvo que escribir unas encíclicas de moral para dejar constancia de que la moral de este señor no era católica. Que conste que yo he estado en ciudades de España con seminaristas que les explicaba en clase las obras de este autor, es decir, que no hay que sorprenderse. Pero bueno, este autor tiene un momento en que organizaron un congreso de teología moral, este y sus amigos, en Roma, para apoyar sus teorías morales, diría que inmorales, pero bueno, pasa que ahora están todas renaciendo, Ahora están todas renaciendo. Pues teorías inmorales. Entonces, el Papa dijo que con la condición de que fueran 3 moralistas o 2, que él decía que tenían que ir a dedo. Entonces tuvieron que tragarlo y aguantaron ahí los 2 moralistas que enviaba el Papa. Uno era Carlo Cafarra, que después llegó a ser cardenal, que fue el presidente del Instituto Juan Pablo II para la Familia. Entonces Carlo Cafarra estaban en ese congreso y un moralista, este mismo, empezó a decir tonterías, ¿no? En el fondo el libro se titula Libertad y fidelidad en Cristo. Queda muy bien el título. Pero en el fondo es, yo soy fiel a Cristo haciendo lo que me da la gana. Dependiendo de mis circunstancias, dependiendo de las consecuencias, dependiendo de mi sentir. Entonces Carlo Cafarra se levantó y dijo, oiga, esto no es así, Es decir, la moral cristiana tiene un fundamento. Hay cosas que son absolutos morales, que no es bueno o malo dependiendo de las circunstancias, sino que son absolutos morales. Entonces este tío se enfadó y dijo, ¿qué pasa? Pero que usted tiene, Dios habla a través de su persona, ¿o qué? Entonces Carlo Cafarra le contestó con la Biblia.
Dijo, hombre, si utilizó una mula para hablar a Balaam, ¿por qué no me va a utilizar a mí? Entonces ya el otro dijo, bueno, vamos a dejar el tema. Pero claro, bueno, pues esto es la introducción, libertad y fidelidad, pero no de Hering, sino de la doctrina de Cristo, ¿no? Somos libres, porque sin libertad no podemos amar a Dios, ni a los demás. La libertad es lo que nos permite amar. Y por eso dice el Padre en una carta que nos escribió en el 2018, cuanto más intensa es nuestra caridad, más libres somos. La libertad no va por su cuenta, sino que va por el amor. Por el amor. Los españoles tenemos muy mala memoria y no recordamos lo que un señor antiguo presidente del gobierno dijo en cierta ocasión. No dijo la verdad os hará libres, sino dijo la libertad os hará verdaderos. Ese señor sigue por ahí. Eso es. Y con las cejas también. Pues, bueno, pues la verdad no es así, es decir, que la libertad no nos hace verdaderos. Es la verdad la que nos hace libres. Y la verdad que nos posibilita escoger el bien. Porque si no sabemos cuál es el bien, no seremos libres. Y la libertad que nos permite escoger el bien es la que nos permite ejercer el querer, el amor, porque el bien y el amor es lo que están unidos. Por eso, en la medida en que como resultado de la lucha por corresponder tú y yo a la gracia de Dios, aumenta en nosotros el amor. Es decir, en la medida en que escogemos el bien, vamos siendo más libres y va aumentando en nosotros el amor. No solo somos más libres, sino que nos sentimos más libres. Decía nuestro Padre, quiero que seáis libres, que os encontréis libres, que sepáis que sois libres porque esa es la realidad. En cambio, las personas que escogen hacer lo que les da la gana, esas sí que no son libres. Seguramente decía nuestro Padre en cierta ocasión, recordáis estas otras palabras, bueno, es el Padre, pero citando a nuestro Padre. La llamada divina, dice nuestro Padre, exige de nosotros fidelidad intangible, firme, virginal, alegre, indiscutida, a la fe, a la pureza y el camino. No me detengo ahora, dice el Padre, ahora más que en subrayar la alegría. Una fidelidad que es libre, correspondencia a la gracia de Dios, vivida con alegría y también con buen humor. ¿Cuánto nos ayuda a recordar esas otras palabras suyas de una carta del año 54? En lo humano quiero dejaros como herencia el amor a la libertad y el buen humor. El amor a la libertad y el buen humor. ¿Por qué va todo unido? No porque la gracia de Dios nos haga reír, perdonadme la vulgaridad, porque es gracia porque es don, no porque es simpático. Es la gracia de Dios que es el don que Dios nos da, que es su sangre, como digo yo a los chavales de primera comunión, la sangre de Cristo, que nos va haciendo esas transfusiones de sangre y nos va cambiando en Él. Entonces, la gracia de Dios que nos hace escoger con más capacidad, con más libertad, pues el querer el bien. Cuando yo estaba en Roma, debo reconocer que muchas veces no me enteraba de las cosas que pasaban, eso me ha pasado a mí siempre en mi vida, es decir, que muchas veces no me he enterado de cosas que pasaban a mi alrededor. Después con el tiempo alguien me decía, oye, pero ¿te acuerdas? Pues mira, no había caído en eso, pues es verdad. Bueno, pero en esta ocasión sí que estaba yo en Roma. Y lo digo porque en la puerta de la habitación del despacho, y después que daba paso a la habitación de don Álvaro, el Portillo, del Beato Álvaro del Portillo, nunca me he reído yo tanto como don Álvaro. En tertulias con don Álvaro nos hemos reído, pero vamos, yo me he reído muchísimo, pero no voy a contar. Una vez en un curso de tira contaba algunas cosas que nos contaba él, o que nos decía él, y nos tronchábamos. Pero
Pero bueno, pues en la puerta donde, así como aquí en el dintel de la puerta de entrada al oratorio o al anteoratorio, hay una madera encima de la puerta que pone unas palabras de la escritura, pues ahí ponía en el dintel de la puerta de la entrada al despacho, Vir fidelis multum laudabitur. Significan, el varón fiel será muy alabado. Nuestro padre quiso ponerlo encima de la puerta de don Álvaro para dejar constancia de la fidelidad de don Álvaro. Don Álvaro, cuando lo comentaba, decía, bueno, en mi despacho de trabajo, bueno, realmente quien trabaja más es nuestro padre. Pues yo realmente decía, pues ahí quiso poner nuestro padre eso, Vir fidelis multum laudabitur. Y en el año 64, que yo estaba en Roma, al cumplir 70 años, nos decía en una tertulia, con una gran sencillez, don Álvaro, no fue nuestro padre el que me eligió para tenerme a su lado. Solía comentar que era cosa del Espíritu Santo. Los demás, por un motivo u otro, no podían estar junto a nuestro padre, así que Dios me escogió a mí. Y así lo dijo muchas veces nuestro fundador. Pues sí, pero también eso esconde la humildad de don Álvaro, que como decía, que decía yo ante Carlos Cafarra, decía, yo pensaba que los 3 órdenes que dice San Francisco hablando de la humildad, que no se conseguía nunca. Pero cuando conocí a don Álvaro, me di cuenta de que sí. Bueno, eso es un inciso. Y añadía don Álvaro, el Señor quiso que nuestro padre contase siempre con un punto de apoyo firme, como una roca bien anclada en el terreno. Y así había comenzado a llamar a don Álvaro roca Saxum. Ya en los primeros años de su vocación a la obra, como en aquella carta fechada pocos días antes de terminar en la Guerra Civil Española, precisamente un 23 de marzo. Jesús te me guarde, Saxum, y sí que lo eres. Veo que el Señor te presta fortaleza y hace operativa mi palabra, Saxum. Agradéceselo y séle fiel a pesar de tantas cosas. Don Álvaro, a pesar de tantas cosas, fue fiel. Pero no porque fuera, perdóname, el que tenía menos talentos y estaba al lado, siempre, pero como no valía para nada, pues estaba al lado de nuestro padre. No. Los talentos... Solo recuerdo que estaba lo estoy contando estas cosas porque pasado mañana es el aniversario del pitaje de don Álvaro, el día 7. Pues, estando yo en Roma, había un profesor de moral, que a veces, en plan vacile, nos daba las clases de moral en latín. Bueno, estábamos ahí un poco navegando. Pero bueno, él decía, así os enteráis menos de lo que estoy contando. Porque era el tema del 6º y 9º mandamiento, entonces no quería. Pero bueno, nos enteramos, ¿no? Pues si no, ¿para qué servía la clase de moral? Y él decía, era médico, don Jesús, era médico. De hecho, fue médico de nuestro padre y médico también de don Álvaro. Entonces, estando en verano, don Álvaro, que padecía del hígado, padecía mucho del hígado, no me quiero alargar cómo fue todo esto, pero una vez estando en el norte de Italia, descansando, en la convivencia, por decirlo así, nuestro padre, el padre, don Álvaro y don Javier, pues hubo que llamar al médico, ¿no? Porque estaba don Álvaro bastante mal. Entonces, este sacerdote pues localizó a un médico bueno que estaba cerca y lo pidió que fuera a atender a don Álvaro. Entonces, estuvo pasando la consulta allí, estaba en la cama don Álvaro, no podía. Y entonces, al terminar, salió de la habitación y le comentó a don José Luis, dijo, hay que ver qué bien escoge la Iglesia a sus gentes, porque quedó, en una entrevista, una solamente de la consulta, quedó maravillado de la calidad humana, intelectual de don Álvaro. Pues don Álvaro, refiriéndose a los años transcurridos a nuestro fundador,
escribía: esta cercanía a un alma tan santa durante tantos años es una gracia especialísima que comporta una responsabilidad muy grande. Os ruego, decía entonces don Álvaro, el prelado, que recéis por mí, hijas y hijos míos, pues el Señor me pedirá cuenta de tan grandísimo don. Pues mira, si este primer sucesor de nuestro Padre, fue uno de los regalos más preciosos que Dios hizo a su obra, si él decía eso, si el Espíritu Santo le situó a su juntador para que fuese, como reza una lápida colocada en Vilatebre, quem ille dilesi formavi legavi, aquel en quien pusiera su corazón para formarlo al hilo de su propia vida interior y le dejara como fiel continuador. Pues nosotros continuamos la obra, ¿verdad? Continuamos la obra y tenemos que seguir continuando la obra, pues eso, en cualquier lugar del mundo donde estemos. Porque lo nuestro es, pues ir por todo el mundo, ¿no? Y por tanto, pues, no nos tiene que sorprender que uno, pues se vaya a trabajar a Dubái, ¿no? Estuve con un suplementario de nuestro centro que se fue a Dubái hace unos meses, 2 meses o 3 meses, y me contaba, pues hemos llegado a Dubái 5 supernumerarios a la vez. Así que ya estamos súper bien allí, estamos... Es más, incluso le decía a su mujer que se iba ahora con los niños para allá. Dije, además hay incluso para niñas. Y le decía a la mujer, pero si nada más que tenemos niños. Y bueno, pues nada, para niños también. No, creo que tiene una niña, pero bueno, la mujer miraba como diciendo, los mayores son niños. Bueno, pues si nos vamos por todo el mundo, que después hay que intentar que se nos pueda ayudar, ¿no? Y atender en esos sitios. Pues la verdad os hará libres, dice San Juan, bueno, dice el Señor, en el Evangelio de San Juan. La verdad de Cristo, la verdad, no la falsa verdad. Por eso, ¿qué verdad es esta? Decía nuestro Padre, que inicia y consuma en toda nuestra vida el camino de la libertad. Os la resumiré con alegría y con la certeza que provienen de la relación entre Dios y sus criaturas. Saber que hemos salido de las manos de Dios, que somos objeto de la predilección de la Trinidad Beatísima, que somos hijos de tan gran Padre, Dios mío. Yo pido a mi Señor, y te animo a que tú también lo hagas, que nos decidamos a darnos cuenta de eso, a saborearlo día a día. Así obraremos como personas libres. No lo olvidéis, el que no se sabe hijo de Dios desconoce su verdad más íntima y carece en su actuación del dominio y del señorío propios de los que aman al Señor por encima de todas las cosas. Del señorío, del dominio, no de la esclavitud. Pobres filósofos, ¿verdad? Como Nietzsche o como, bueno, otros, no voy a citar, que hablan de la esclavitud. El mismo Sartre, por ejemplo, de la esclavitud a Dios. ¿Qué va a ser esclavo? Al contrario. Es la libertad de los hijos de Dios y la gloria, porque vamos tocando ya la felicidad del cielo, poco a poco. No es una felicidad grande, pero vamos tocando la felicidad del cielo. Por eso nuestro Padre le pedía al Señor, átame con las cadenas de tu amor. Una persona dice, es que me he librado de esas cadenas que tenía, qué triste, ¿verdad? Una persona que se convierte en egoísta, que va a lo suyo. Por eso el culmen de la libertad es el mismo que el del amor, la cruz. En Getsemaní el Señor se lo repite al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando comprobamos, pues bueno, sobre todo el cardenal Ratzinger lo repetía, porque
con ocasión de mayo del 68, en el que había esas banderas de libertad, de libertinaje, de hacer lo que quisieran, pues el cardenal Ratzinger iba a dar una conferencia, no sé en qué sitio, de Centro Europa, y al ver una pintada, estas pintadas anarquistas, ¿no? Que yo recuerdo cuando estaba en la universidad también las veía, la famosa pintada, que pare en el mundo que me bajo, ¿no? Y digo, qué bien, todo el tío, que pare en el mundo que yo me bajo de este mundo. Pues nada, bájate, tío, a ver qué pasa. Pero bueno, eso lo he visto yo, ¿eh? Pues vi una pintada en la que le recordaba esto, ¿no? De que vive como quieras, ¿no? Entonces, claro, lo que si no hace lo que piensa, no vive como piensa, pues termina pensando como vive. Y termina engañándose y justificándose. Y el cardenal empezó a hablar de la libertad auténtica, de la verdadera libertad. Y sugería a nuestro padre: rechazad el engaño de los que se conforman con un triste vocerío. Libertad, libertad. Muchas veces en ese mismo clamor se esconde una trágica servidumbre, porque la elección que prefiere el error no libera. El único que libera es Cristo, ya que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Señor, tú eres el verdad, el camino, la verdad y la vida, el camino verdadero para alcanzar la vida eterna, la auténtica vida con mayúscula, no la vidilla, la vida de verdad. Por eso nos podemos preguntar en la presencia de Dios: Señor, ¿para qué nos has proporcionado este poder? ¿Por qué has depositado en nosotros esa facultad de escogerte o de rechazarte? Tú deseas que empleemos acertadamente esta capacidad nuestra. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y la respuesta está muy clara, ¿eh? La recoge también el Evangelio. Amarás al Señor tu Dios, o Dios tuyo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y al prójimo como a ti mismo. La libertad, dice nuestro Padre, adquiere su auténtico sentido cuando se ejercita en servicio de la verdad que rescata, cuando se gasta en buscar el amor infinito de Dios, que nos desata de todas las servidumbres. Encontré una anécdota histórica, bueno, yo no estaba allí, pero la relata la historia. No estaba allí porque si no estaría muerto ahora, y en segundo lugar porque no me hubiera gustado comprobarlo. En los años finales o la segunda mitad del siglo XIX, en 1850, Napoleón III, emperador de Francia, se casó con una muchacha española, una sencilla muchacha, llamada María Eugenia. Y era muy feliz. Ella era joven, hermosa, afectuosa, y él la quería con toda la fuerza de su corazón. Pero lo que no sabía Napoleón era que María Eugenia era terriblemente regañona y que sufría una enfermedad nerviosa que se llamaba celos. Y esto se convirtió en la tumba, que sepultó el cariño que existía entre los dos. Perseguida por los celos, María Eugenia, devorada por las sospechas, la emperatriz le impedía estar un momento a solas. Entraba intempestivamente a su despacho cuando el emperador estudiaba asuntos de alto gobierno. Interrumpía las discusiones más importantes. Se negaba a dejarlo solo, siempre temerosa de que estuviera con otra mujer. Muchas veces sucedió que, estando Napoleón en su despacho atendiendo a unos empleados, entraba María Eugenia y le gritaba y lo regañaba delante de todos.
Y este hombre, que era el emperador, que gobernaba a millones de personas, pues no tenía paz en su casa. ¿Qué consiguió esa mujer con estas actuaciones? Pues que su marido, casi desesperado, se fuera de vez en cuando disfrazado y saliera de noche por las calles, acompañado de un guardaespaldas o varios, a visitar esos parques que un emperador no debería visitar de día, y a buscar a alguna amiga que lo consolara de los terribles regaños de su celosa esposa. Y María Eugenia tuvo que repetir aquella frase del santo Job: lo que temía que me iba a suceder, eso fue lo que me sucedió. Bueno, esta es una anécdota que está relatada, ya digo, te puedo decir la fuente donde la he encontrado. Y entonces, si estuviera aquí unos profesores de tercero de primaria del colegio me dirían: ¿y por qué cuenta esto? Porque yo es una frase que siempre digo, después de una anécdota a los niños, digo: ¿y por qué cuento esto? Bueno, cuento esto pues porque no hay que agobiarse con las dificultades que podemos tener, con las tentaciones que vamos a tener, no hay que agobiarse que no puedo, que soy un desastre, porque si tanto dan a la cabeza que no puedo, termino no pudiendo, o no pudiendo, mejor dicho. Que confiemos más en el Señor, que hagamos las cosas con total confianza en el Señor y libertad, porque me da la gana. No somos marionetas, como quería tener la pobre María Eugenia al emperador Napoleón III. Solo de la libertad se puede ser fiel. Por eso, para nosotros, ser fieles a Jesucristo es ser fieles a ese espíritu del Opus Dei, que únicamente lo podemos vivir en la medida en que lo vayamos entendiendo, asimilando mejor. Por eso decía nuestro Padre, y aprovechamos ahora, con la ayuda del Señor que preside este rato de oración, con su luz, espero que para vosotros y para mí quede todavía más definido este tema. Cada uno de nosotros ha experimentado alguna vez que servir a Cristo, Señor nuestro, comporta dolor y fatiga. Negar esta realidad supondría no haberse encontrado con Dios. El alma enamorada conoce que cuando viene ese dolor se trata de una impresión pasajera y pronto descubre que el peso es ligero y la carga suave, porque tú, Señor, lo llevas sobre tus hombros, como te abrazaste al madero cuando estaba en juego nuestra felicidad eterna. Señor, que comprendamos eso, que tú llevas sobre tus hombros el madero. Que no pretenda yo adaptarme, como nos escribía el Padre en una carta de marzo del 22, adaptarnos a cualquier moda o costumbre, por muy actual y extendida que se manifieste, si resulta contraria al espíritu que Dios nos ha transmitido mediante nuestro fundador, incluso por ser inadecuada al tono humano y aire de familia propio de la obra. Señor, que no nos busquemos el adaptarnos. Es que para tener más frutos o más éxito, fíjate lo que hacen esta gente, para tener mucho éxito, bueno. Señor, nosotros seguimos el camino que tú has querido comunicar a San José María y que Él nos ha entregado. Y con esa libertad y con esa fidelidad. Conscientes de que sí, cuando nuestro Padre empezó a mover el Opus Dei, había otros sitios, otros caminos, pero nuestro Padre siempre dejó muy claro: yo siempre cierro la puerta para entrar. Hay que empujarla. Porque aquí no viene nadie porque le estemos animando, no. Viene, porque quiere venir. Vamos a terminar pidiéndole a la Virgen Santísima: Madre mía, enséñanos eso que dijiste tú ante tu prima Isabel, porque se fijó en la humildad de su esclava, en lo poco de su esclava, para escogerla. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.